Esto que vamos a mirar a continuación, créanme, es algo que nos llama mucho la atención, porque al señor Noboa como que le vale madre todo en este país. Entre la seguridad y el comercio, el pulso diplomático, escuchen bien, el pulso diplomático entre Noboa y Petro. La tensión en la frontera colombo-ecuatoriana ha alcanzado un nuevo matiz tras las recientes declaraciones de los presidentes Daniel Noboa y Gustavo Petro. En un contexto marcado por la crisis de seguridad que atraviesa la región, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa fue enfático al aclarar que su administración no busca una confrontación económica con el país vecino. Yo no uso el término guerra comercial, señaló Noboa, intentando disipar los temores de una ruptura en los flujos de intercambio. Según el jefe de Estado, las acciones de su gobierno están estrictamente dirigidas a combatir las estructuras criminales que operan en los límites fronterizos, subrayando que la guerra es contra el narcotráfico y la violencia y no contra el pueblo o los comerciantes colombianos. Vamos a mirar, porque aquí viene la réplica de Gustavo Petro. Yo no uso el término guerra comercial porque no es que se le ha declarado la guerra a los colombianos, se le ha declarado la guerra al narcotráfico, a la violencia, se le ha declarado la guerra a la delincuencia organizada y se le ha declarado la guerra al contrabando y la minería ilegal. Hubo varias conversaciones con el presidente Petro sobre cómo debíamos de trabajar juntos y que debería haber una presencia militar fuerte en frontera. Nunca se cumplió de la otra parte. Entonces a nosotros nos toca gastar el doble y nos cuesta 400 millones de dólares más al año tener a nuestras Fuerzas Armadas posicionadas en la frontera, especialmente en la zona del Putumayo, que es una zona bastante amplia, bastante compleja de cubrir y donde teníamos mucha violencia. Por su parte, desde la ciudad fronteriza de Ipiales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció una perspectiva diametralmente opuesta respecto a las medidas de restricción en los pasos fronterizos. Petro advirtió que cualquier intento de cerrar la frontera o frenar el comercio legal bajo la premisa de la seguridad podría tener un efecto contraproducente. Cerrar la frontera es entregarle la frontera a la mafia, afirmó el mandatario colombiano, argumentando que al asfixiar la economía formal, lo único que se logra es fortalecer las rutas de contrabando y empoderar a los grupos ilegales que ya controlan los pasos informales o trochas. El núcleo del desacuerdo radica en la estrategia para desarticular a los grupos multicrimen que utilizan la frontera como corredor logístico, mientras que la postura de Noboa se inclina hacia un control más rígido y una militarización estratégica para frenar el avance de las bandas terroristas. Petro sostiene que la vitalidad del comercio legal es el único escudo real contra la economía ilícita. Para el presidente colombiano, destruir la formalidad económica no detiene el flujo de drogas, sino que obliga a las poblaciones locales a depender de la ilegalidad para subsistir, creando un caldo de cultivo ideal para el reclutamiento y la expansión de las mafias. Este intercambio de visiones pone de relieve el complejo equilibrio que ambos gobiernos deben mantener entre la protección de sus ciudadanos y la preservación de una relación comercial histórica. Ecuador se encuentra en un estado de secesión y conflicto armado interno, lo que ha llevado a Noboa a priorizar la seguridad nacional como eje de todas sus políticas. No obstante, las advertencias de Petro sugieren que la cooperación binacional podría verse afectada si no se llega a un consenso sobre cómo gestionar los pasos fronterizos sin perjudicar a los miles de ciudadanos que dependen del tránsito diario de bienes y servicios. La frontera no puede caer en manos de la mafia. Lo que está haciendo Noboa es entregarle la frontera a la mafia. ¿Por qué? Porque si cierra la carretera que va de Tumaco a Esmeraldas, que ningún presidente ha querido que se abra, por miedo, presidentes ecuatorianos, por miedo a creer que por la carretera va a pasar la cocaína, es porque o no tienen idea de cómo es el narcotráfico en el mundo y en la frontera, o porque son aliados de la mafia.
porque entre más se destruya la economía legal, esto ya lo vivimos con Venezuela, sabemos de qué hablamos, porque un tonto presidente sectario cerró la frontera con Venezuela. ¿Qué pasó? Pues que el ELN, el Clan del Golfo, los no sé qué, los sí sé cuántos, se apropiaron de la frontera, y ahora es difícil sacarlos, y ahí todo es mafia, hasta que nosotros abrimos la frontera. Y Cúcuta no es que nos agradezca mucho el hecho, ¿no? Porque es de donde menos votaciones obtenemos, pero no lo hacemos por votos, es por la realidad. Y ya el comercio con Venezuela va a llegar a 1.600 millones de dólares, ida y vuelta, y eso significa más trabajo, más ocupación legal, más empresarios que prefieren ganancias legales, más actividad económica en ambos lados, que todos, ese es el mismo pueblo, porque están casados unos con venezolanos, otros con colombianos, ya tuvieron hijos hace tiempo, los hijos son colombianos, son venezolanos, son 14 millones de personas, somos el mismo pueblo, no podemos ser tan tontos de dividirnos por razones políticas de corto plazo, porque en la política los ciclos políticos siempre pasan. Entonces, el tema en Ecuador es que están repitiendo lo mismo, cerrar la frontera, por vías de aranceles, etcétera, cerrar la frontera. ¿Qué produce eso? No que los pueblos dejen de comerciar, sino que los ecuatorianos pasan al contrabando. Por la selva amazónica, señor Noboa, pasa. Usted no puede poner todo el ejército en fila india porque le pegan un dronazo y matan un poco de soldados. En fila a lo largo de la frontera, no alcanza ni el número de soldados para eso. Y ni nosotros al otro lado, que hay que no conocer la selva amazónica. La selva amazónica tiene un río, que es la frontera, y se cruza por cualquier lado de noche. Solo una persona puede llevar muchos kilos de cocaína pasando a Ecuador. No se necesita ni carro, ni tractomula, ni mula siquiera, ni caballo, solo los pies del ser humano, y no sino cruzar un río. Por Dios, cuando impide pasar las tractomulas, los camiones con mercancía legal, pues está entregándole el comercio al contrabando, y el contrabando es la cara del lavado de dólares de los narcotraficantes. En conclusión, amigos queridos, el escenario actual muestra a dos líderes con prioridades distintas frente a un enemigo común, el crimen organizado. Mientras Noboa enfoca su narrativa en la ofensiva directa contra el narcotráfico para recuperar el orden, Petro apuesta por la resiliencia de la economía legal como método preventivo. El éxito de la estabilidad regional dependerá de que ambos gobiernos logren sincronizar estas visiones, evitando que las medidas de seguridad se conviertan en barreras comerciales que, lejos de debilitar a las mafias, terminen por aislarlas en un territorio prácticamente sin ley. Lo hemos dicho claro y lo vamos a seguir diciendo. ¿Quién está jugando con el Ecuador? ¿Por qué puerto sale la cosa blanca? ¿Cuáles son los puertos por los que sale? ¿Y cuáles son las fronteras por donde entra? ¿Por qué no las cuidan? Cuiden las entradas y cuiden las salidas, y ustedes van a ver que eso se acaba. No necesitas ponerle aranceles al 100% a Colombia, muchacho. Necesitas saber que tienes que cerrar paso a las organizaciones y a las delincuencias organizadas. Ciérrales el paso y no permitas que se manden tus cajas de banana, y vas a ver que esto se normalizará. Se las dejo para que comenten. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor.